Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Estamos en las semifinales de este torneo online M-Chess US Rapid, en el que se están jugando por un lado Magnus Carlsen y Levon Aronian, que ya han terminado esta primera jornada haciendo tablas en las 4 partidas, algunas de ellas pues de manera muy rápida, y por parte de Vladislav Artemiev, que lleva las piezas blancas en esta primera partida, y Alireza Firouzja con las piezas negras, pues se encuentran disputando la tercera. Esta es la primera, en la segunda han hecho tablas, vamos a ver cómo termina esa tercera y cuarta, y de momento nos centramos en esta primera. Una partida bastante interesante por parte de ambos jugadores, y ya en el tablero este C4 apertura inglesa. Tras este movimiento se juega E6, G3 buscando el fianchetto del alfil de rey, y tras D5 ocupando centro, alfil G2. Más jugadas de desarrollo vienen a continuación: caballo F6, caballo F3, y tras esta apertura inglesa pues estamos ante una defensa neocatalana. Tras estos movimientos, alfil E7, las negras buscando el enroque y las blancas lo plantean en la siguiente jugada. Y tras estos movimientos, B3 refuerza de alguna manera este peón de C4, se libera esta casilla para el alfil poder fianchetarlo, y la partida continúa con C5. De alguna manera pues controlando la casilla de D4, también permitiendo la salida del caballo de B8 por C6, y aquí vienen las primeras capturas: C por D5, E por D5, teniendo un centro de momento por parte de Firouzja bastante interesante, alfil B2 en la posición y caballo C6. Tras estos movimientos se juega D4 tocando en el centro, y tras caballo E4 la partida continúa con más capturas. D por C5, alfil por C5, y en esta posición se juega caballo C3. Se toca hasta en 2 ocasiones este peón de D5, que como vemos pues hace 2 jugadas está aislado, y la intención de las negras lógicamente pues es seguir avanzándolo. Hay que eliminar a uno de estos 2 atacantes, se juega caballo por C3 y tras alfil por C3, D4. En esta casilla este peón pues está más bien defendido, ha dado un pasito para adelante, el alfil tiene que dar un pasito para atrás, y tras alfil F5 desarrollando una nueva pieza se defiende quizás en un futuro próximo este movimiento en D3. También el alfil controla casillas interesantes que a lo mejor no permiten a la torre pues desarrollarse, por ejemplo en B1. Tras estos movimientos, no obstante, la torre viene a C1 tocando al alfil, que está sin defender, y tras traer la dama a D6 para defenderlo se juega este movimiento muy interesante: B4. Como vemos hay hasta 3 defensores y 3 atacantes en este peón de D4, y la idea de Artemiev entregando este peón pues es capturar el peón central, que de alguna manera pues puede tener un poquito más de valor que un peón lateral. La partida continúa con alfil por B4. Si intentamos seguir manteniendo la defensa de hasta 3 piezas en el peón de D4, las blancas podrían jugar aquí B5, este caballo se tendría que retirar, por lo tanto este peón va a caer sí o sí, y además este peón de B5 se salvaría, ya que el caballo, una vez retirado por ejemplo pues a esta casilla de A5, no podría recapturar ahora en B5. Esto no ocurre en la partida, ya que tras B4 se decide capturar con el caballo, y aquí hay varios cambios en dicha casilla, no en la de B4 sino en la de D4, comenzando por parte de las blancas: caballo por, alfil por, se cambian las damas, y tras, así no, me he quedado una atrás, y tras estos movimientos pues como vemos las blancas pues tienen bastante ataque en el flanco de dama sobre los peones con sus 2 alfiles, y de alguna manera pues aunque hay un 2 contra 1 parece ser que puede ser o que no es grave, al menos de momento. También comentar que en esta posición pues este caballo está tocando a este peón indefenso, no se captura sino que se juega caballo C6, ya que si se capturase hay varias líneas y las negras se meterían en problemas. Por ejemplo, se puede jugar torre A1 tocando al caballo, y si caballo B4, alfil C5, pues molestando a este caballo que sigue estar sin defensa, y también pues como vemos las blancas, si el caballo se retira pues estarían ganando la calidad y tendrían ya bastante ventaja en la posición. Quizás si no se juega
caballo B4, hay otro movimiento interesante, jugar alfil E6 defendiendo a dicho caballo, pero posteriormente tras capturar en B7 y jugar por ejemplo torre A B8 retirándose del ataque y atacando a su vez al alfil de B7, se puede defender con la segunda torre trayendo la B1. Este caballo podría venir a C1, si las blancas capturan al caballo está cayendo el alfil de B7 y además, como vemos, este caballo podría estar capturando un peón y a su vez ganando pieza, por lo que aquí se puede retirar este alfil, traer a E5, caballo por E2, jaque y tras rey F1, la mejor o el mejor movimiento, mejor dicho, para las negras es jugar alfil H3 jaque. Entregan una pieza pero posteriormente la recuperan, ya que como vemos este alfil está clavado, se puede traer uno de las torres, el alfil además pues estaría tocando a esta torre, se puede traer a E8, alfil clavado, y aunque se puede defender momentáneamente con una de las torres, F6 pues terminaría recuperando la pieza. No obstante, en esta posición las piezas blancas, perdón, contarían con cierta ventaja, no se meten estos jaleos. Alireza Firuza decide traer el caballo a C6 y sigue con esta captura. Es verdad que las blancas pierden esta potente pareja de alfiles, pero por otro lado han minimizado la estructura de peones en el flanco de dama, permite capturar un peón de más y tras estos movimientos la partida continúa con torre F, E8, E3, perdonad, E3 y tras jugar torre E, C8 con la idea de cambiar un par de torres, se juega torre C, C1. Es verdad que aquí en esta posición las blancas podrían jugar este movimiento para cambiar torres y dejar una torre en C6, pero en alguna línea pues podría venir esta torre y las blancas, como vemos este alfil pues tiene entradas o libertad o control sobre casillas blancas y de alguna manera podrían meterse en problemas. Por lo tanto, Artemiev decide que si hay cambio de torres pues sea en la casilla de C1. Primero se juega alfil de 3 ganando un tiempo y atacando la torre de F1, esta se retira y tras jugarse a 5 la partida continúa con G4. Alfil C4 tocando a este peón de A2, se retira o se adelanta hasta A3 a una casilla de color negra y tras alfil E6 tocando a este peón de G4, H3 en la posición. A4, como vemos por parte de las negras, perdón, como vemos ambos peones están en casillas en las que el jugador pues tiene su alfil en dicho color y tras la partida continúa con rey H2. La idea de Artemiev es empezar a activar su rey, se decide ahora por parte de Firuza cambiar la primera torre y tras estos movimientos torre C8 para cambiar incluso la segunda y quizás pues buscar unas tablas por parte del jugador de piezas negras. Se evita trayendo la torre a D1, de alguna manera esta torre aunque no queda encerrada podría tener problemas ahora de movilidad, ya que tras jugar alfil B3 y tocando la torre, como vemos este alfil pues controla varias casillas, también la torre está ocupando una de las columnas abiertas y la partida de momento continúa con torre D3. Ahora se juega F6 dando un escape a este rey que estaba encerrado y no tener problemas en la primera fila y tras jugar en la posición rey G3, rey F7 también activando por parte de Firuza su rey, se juega alfil B6. La idea también de Artemiev es traer este alfil a B4, al igual que ha hecho Firuza, y de alguna manera pues tiene controladas bastantes casillas de la defensa negra. La partida continúa con rey E6, alfil A5 y tras jugarse H5, alfil B4. Como comentábamos en alguna ocasión, esta torre puede venir a esta casilla de D6 para dar un jaque y desestabilizar al rey enemigo, aunque primero se juega Primero cambiamos esto, primero H por G4 y tras estos cambios torre C6. Se protege esta casilla de D6, aunque Artemiev mete la torre hasta D8, quizás para dar un jaque, también podría tocar a este peón de G7. Firuza lo defiende
con torre C7 y tras F4 se juega G6. Este movimiento por parte de Firuza interesante, ya que si aquí las piezas negras pues hiciesen otro movimiento, este rey se podría quedar prácticamente sin casillas tras F5. Se estaría dando un jaque y de alguna manera pues estaría bastante limitado sus movimientos. Quizás solamente esta casilla de F7 y la de E5 tras jugar F5. No obstante, se juega G6 para tener más control sobre esa casilla de F5 y tras torre de 6 con jaque, como comentábamos, el rey como única casilla tiene F7 y tras E4, lanzando ya un ataque interesante en el flanco de rey, la partida continúa con torre E7. Se está atacando a este peón de E4, se defiende con el rey y tras traer esta torre negra a C7, quizás para activarla y tocar un poquito a este rey, se juega rey E3. Tras estos movimientos por parte de Firuza, se juega en la posición alfil E6 atacando a este peón de G4 que ha dejado de estar defendido, F5 en la posición y tras el cambio de peones se ataca al alfil, este vuelve a B3, torre B6 y tras estos movimientos alfil C2. Se está atacando a este peón de E4, rey D4, torre D7 con nuevo jaque, el rey no puede escapar o debe mantenerse o debe volver a la casilla D3 defendiendo este peón atacado por el alfil y la partida tras estos movimientos continúa con torre C7. Torre E6 en la posición, de alguna manera ahora esta torre defiende este peón de E4. También si las negras retiran de la columna C a esta torre, quizás este alfil podría venir por C3 y tocar junto con la torre el peón dos veces de F6, y si esta torre también pues se retira no de la columna C, pero sí lo hace de su segunda fila, pues esta torre se podría activar un poquito más por E7. De momento, tras estos movimientos, continúa Firuza, como vemos, ya haciendo algunos movimientos de espera repetitivos. El que está teniendo la iniciativa de alguna manera es Artemiev, y tras traer la torre a A6 se juega alfil C2. Alfil D6 en la posición, tocando a la torre, esta se retira a C3, dando un jaque, rey F4 y tras alfil D1 prácticamente habría temas de mate. Si aquí, por ejemplo, hacemos un movimiento a la ligera o absurdo en el que las negras pues mueven aquí, pues en esta posición se juega torre F3 jaque y tras rey G4, aunque el rey puede escapar, única casilla es esta y tras retirar la torre hay un jaque a la descubierta. Por lo tanto, en la próxima jugada se podría capturar una pieza y ganar la partida. No obstante, esto Artemiev lo ve. Tras estos movimientos juega torre A7 jaque y el que arrincona al rey son las blancas. El rey se retira a G8 y ahora un movimiento bastante interesante que es E5. Se juega primero un jaque en C4 para echar hacia atrás al rey, viene a E3 y tras torre C6 este peón queda clavado, en el sentido de que no podría capturar, lo ponemos en rojo, ya que podría caer este alfil o quedaría al menos indefenso, y tras continuar primero con torre A8 jaque se juega rey H7. En caso de que aquí las negras jueguen algún otro movimiento, como por ejemplo rey F7, se podría continuar la partida con torre F8 y tras rey G7 E por F6. Aunque se están doblando los peones, se está dando un jaque, todo está defendido, el rey finalmente se tendría que retirar, por ejemplo, a H7 y tras alfil E5 estarían ganando la partida las piezas blancas. Una posición que está consiguiendo Artemiev poco a poco. Se juega directamente rey H7 y vamos a llegar a una línea parecida a la que acabamos de ver, ¿no?, en la partida. Y tras jugar E por F6, alfil B3 en la posición, al menos este alfil contribuye de alguna manera en la defensa en F7, y aquí en caso de, por ejemplo, no hacer este movimiento y jugar torre por D6, se ganaría jugando F7. No se puede defender este peón de la coronación y estarían ganando las piezas blancas, ¿no? O tendrían que entregar la torre y estarían con calidad de más.
Se juega por lo tanto alfil b3 con control en f7 y tras torre a7 dando un nuevo jaque rey g8, la torre viene hasta g7 para dar un nuevo jaque arrinconando nuevamente al rey a h8 y tras alfil e5 torre c5. Se toca al alfil, Artemiev juega alfil d4 y en esta posición Firouzja abandona. Finalmente ha podido con esta defensa que había planteado Firouzja y Artemiev suma un primer punto en la segunda partida. Hicieron tablas, la tercera seguro cuando tengáis este vídeo ya habrá terminado y veremos a ver si ponemos una o la tercera o la cuarta en función de cómo vaya yendo la partida. El tema es que esta torre está atacada, se podría capturar en f5, además torre y alfil controlan ahora f7 pero no lo evitan, se puede jugar f7, la torre sigue estando defendida y una vez esta torre se retire pues se pierde la partida, ya que tras este movimiento, por ejemplo, evitando la coronación, torre por f7 y al dar jaque a la descubierta, este alfil no puede recapturar. Y por otro lado, pues si se captura con el alfil, más de lo mismo. Torre por f7, jaque a la descubierta y se está ganando esta torre en la próxima jugada. Espectacular la primera partida, al menos por parte de Artemiev, jugando a un nivel tremendo y vamos a ver qué pasa en el resto de esta jornada de estos dos grandísimos jugadores. Un saludo y hablamos. Chao.